bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias de este jueves 10 de diciembre. Les saluda Elki Méndez y les recordamos a ustedes que nos pueden seguir también en vivo a través de Facebook en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter también en @CinarNoticias. Vamos de inmediato a conocer nuestros titulares. Escasa presencia de guardaparques, el cierre total de las áreas de conservación y la ferocidad de la crisis económica disparó la caza furtiva y afectó la frágil salud de los ecosistemas. La Caja Costarricense de Seguro Social cierra el 2020 impidiendo una saturación de sus servicios por la COVID-19 en 9 meses de pandemia. En los deportes, la Liga visitará Cartago este jueves. Los manudos irán a un estadio en donde se han dado gustos anotando en sus últimas visitas. La Agencia Europea de Medicamentos informó que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19. Al Parque Nacional Corcovado se llega después de recorrer 6 horas en carro de San José y luego de navegar 2 horas en lancha, bordeando la costa del Golfo Dulce. Allí, en una de las zonas más profundas de Costa Rica, los chanchos de monte y los jaguares fueron tal vez 2 de las víctimas menos conocidas de la pandemia. La escasa presencia de guardas, el cierre total de los parques y la ferocidad de la crisis económica disparó la caza furtiva y afectó la frágil salud de los ecosistemas. La naturaleza no deja espacio a la improvisación. Cada especie cumple su rol para mantener la salud de los ecosistemas. El jaguar es el principal depredador de los grandes herbívoros y el chancho de monte se gana con creces su apodo como arquitecto de los bosques tropicales. El saíno o chancho de monte, además de ser un importante dispersor de semillas, ayuda con la huella que dejan sus pezuñas a modificar la topografía del suelo y crea condiciones óptimas para la germinación de cientos de especies vegetales. Cumplido su rol de jardinero, el chancho de monte también es el manjar favorito de los jaguares. La naturaleza, como lo dijimos, no improvisa. El chancho de monte es una especie con un valor ecológico muy grande, ya que es una importante presa de grandes depredadores como el jaguar. Actualmente, las poblaciones han venido disminuyendo drásticamente y eventos como estos suceden frecuentemente dentro de la península. Sí necesitamos tener estas especies clave, ¿verdad? El jaguar, chancho de monte y otras, para asegurar que todas las funciones del ecosistema estén correctas, estén funcionando apropiadamente y hay un equilibrio. Si nosotros perdemos estas especies clave, llega un desbalance en el ecosistema y todas esas otras especies endémicas y de gran importancia se ven amenazadas. Cuando la presencia de saínos disminuye, la comunidad de jaguares se debilita y comienza a desaparecer de ese hábitat para desplazarse hacia zonas urbanas en busca de otra dieta como ganado o caninos. Si el jaguar abandona el bosque, sus presas, que son generalmente grandes herbívoros, se quedan como amos absolutos del espacio verde y consumen especies vegetales sin ningún depredador que los controle, provocando así un desequilibrio en el ecosistema. La presencia de estas 2 especies en particular indican si el ecosistema es saludable o no. Porque podemos tener un bosque, que es lo que está pasando en Corcovado ahorita, que en el futuro puede estar defaunado, sin fauna. Es un bosque totalmente enfermo y que no cumple con los requerimientos ecológicos que se necesitan. Pese a su importante rol en el equilibrio natural, los jaguares y los saínos se encuentran en grave peligro de extinción. La situación más crítica se presenta en el Parque Nacional Corcovado debido al incremento de la caza furtiva y a la reducida presencia de guardaparques. En febrero de 2020, un equipo de Costa Rica Noticias visitó la Estación Biológica Sirena en Corcovado para monitorear los problemas que atraviesa el parque y la preocupación del director del ICOMBIS y del programa Jaguar de la Universidad Nacional. La situación de Corcovado actual es, desde el punto de vista biológico, es bastante mala.
Nosotros hemos visto un deterioro de las especies indicadoras como jaguares y chanchos de monte desde el 2010 aproximadamente. Estamos muy preocupados por lo que pasa. Corcovado es una de las joyas del Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica. El COVID-19 también le cobró una cara factura a la fauna silvestre. Durante la pandemia aumentó la cacería de chanchos de monte e incluso muchos de ellos quedaron malheridos tras un encuentro con cazadores. Con el cierre total de los parques nacionales, disminuyó la presencia de guardaparques y por ende aumentó la caza, que durante la pandemia era quizás la única alternativa de ingresos económicos o de alimento para muchos vecinos de esta zona que se quedaron sin ingresos por la suspensión de las actividades turísticas. Estas imágenes hablan por sí solas, representan la cruel secuela de la cacería furtiva contra los chanchos de monte durante los meses que ha perdurado la pandemia. Las imágenes de estos animales malheridos fueron tomadas por los vecinos de Rancho Quemado, una comunidad cercana a Corcovado que desde hace año y medio monitorea a las poblaciones de saínos que salen del Parque Nacional a sectores cercanos. Lamentablemente, durante la pandemia encontraron a muchos individuos que quedaban malheridos tras huir de los cazadores. Lamentablemente es una especie perseguida por los cazadores y bueno, nosotros monitoreamos por esa razón estas manadas. Hoy nos encontramos realizando una labor de curación de heridas lamentables que han sucedido en los últimos días en la comunidad de Rancho Quemado. Tenido presencia de cazadores, los cuales han herido a algunos de estos individuos. Hace unos días la institución del SINAC coordinó con otras instituciones la atención de una manada de chanchos aquí en el sector de Rancho Quemado, la cual había sido atacada por unos cazadores con machete y por los cuales hay unas chanchas heridas. Capturamos, anestesiamos a uno de los chanchitos. Él presentaba una lesión de tejido blando bastante profunda de unos 14 centímetros de longitud. Por dicha estaba en relativamente buen estado. Se hizo una limpieza profunda y se hicieron puntos de sutura y el animal, una vez recuperado, se reintegró nuevamente a la manada. La situación denunciada por los vecinos de Rancho Quemado es la clara evidencia de la realidad que deben enfrentar las especies silvestres producto de la cacería, realidad que empeoró junto con el cierre de los parques nacionales a raíz de la pandemia. Tras 9 meses de cierre, el próximo 10 de diciembre, la Estación Biológica Sirena abrirá sus puertas al público en el Parque Nacional Corcovado y por primera vez habrá un estudio con cámaras trampa que muestren cómo cambió el comportamiento de las especies silvestres en un parque nacional sin presencia humana. Los detalles se los contamos en la siguiente entrega. La Caja Costarricense de Seguro Social cierra el 2020 impidiendo una saturación de sus servicios por la COVID-19 en 9 meses de pandemia. En Costa Rica, según las autoridades, la entidad tuvo la capacidad de hacer frente a la crisis. La Caja de Seguro Social cierra este 2020 impidiendo una saturación de sus servicios por la COVID-19 en 9 meses de pandemia en Costa Rica. Así lo aseguraron las autoridades de la entidad y las cifras que dieron a conocer en la rendición de cuentas de este año. Según el gerente médico de la institución, el doctor Mario Ruiz, la Caja tuvo la capacidad en los 29 hospitales y 109 áreas de salud. Con ello pudo reconvertir sus servicios. Por ejemplo, pasaron de contar con 20 camas en unidades de cuidados intensivos a 359 actualmente. Además, el Centro Nacional de Rehabilitación CENARE fue transformado al Centro de Atención Especializado en Pacientes COVID, CEACO. Esto permitió y ha permitido hasta el momento, con el compromiso también de todos los pacientes y de la sociedad, la no saturación del sistema hospitalario y darle atención a los pacientes de COVID-19 y como les dije anteriormente, a todos los pacientes que tienen patologías urgentes. La Caja planificó, tuvo capacidad de adaptación según el comportamiento de la enfermedad, tanto en los centros hospitalarios nacionales, regionales, periféricos. Por el coronavirus, la entidad llegó a tener un 240% de ocupación en hospitales regionales y entre un 70 y 80% en los no nacionales. El gerente médico Mario Ruiz señaló que fue fundamental el primer nivel de atención, EVAIS,
para evitar la saturación de los servicios. El primer nivel de atención, hay que resaltar que es una fortaleza institucional. Tenemos que mejorarlo y tenemos que cubrir una brecha que hay actualmente. Pero aún así, el primer nivel de atención ha sido fundamental en la atención de toda la emergencia, porque es el primer contacto de la población con los servicios de salud. Y de ahí se desarrolló una fuerte e intensiva estrategia en los centros de salud que incluye la visita a diferentes comunidades con brotes con la finalidad de identificar y diagnosticar casos y por ende contener el avance del contagio. La caja contó con más de 100 lineamientos para atender la emergencia por la COVID-19 y un sistema de información que permite ver la disponibilidad de camas para pacientes. Las solicitudes de reducción de jornadas y suspensión de contratos se han mantenido en aumento desde abril. Tras las afectaciones económicas de la crisis sanitaria, al menos 6.700 empresas solicitaron suspensión de contratos y 8.300 reducción de jornadas, especialmente del sector de comercio y servicios. La reducción de jornadas y la suspensión de contratos, medidas a las que acudieron las empresas debido a la afectación económica producto de la pandemia, se han mantenido en aumento desde abril anterior. Hasta este 4 de diciembre, 6.073 empresas solicitaron al Ministerio de Trabajo el aval para aplicar la suspensión de contratos, que impactaría a 80.388 personas, y unas 8.310 empresas solicitaron el permiso para la aplicación de reducción de jornadas de 163.800 personas. De acuerdo con los datos de noviembre, en San José, 3.128 empresas solicitaron la suspensión temporal de contratos, en Alajuela, 969, en Heredia, 712, en Punta Arenas, 689, en Guanacaste, 511, en Cartago, 418 y en Limón, 264. Por sectores, estos datos impactan a 43.909 del sector comercio, 23.400 del sector servicios, 4.200 de industria, 4.100 de transporte, 4.000 de construcción, 500 del agro y 19 de extractiva. Así detalló este comportamiento el viceministro de Trabajo Ricardo Marín. La figura de la suspensión de los contratos de trabajo ya existía en el Código de Trabajo, o sea, esa figura existe. Lo que se creó por medio de reserva de ley fue la reducción de jornada, que eso no existía y se hizo de una manera paliativa para evitar o que hubiesen despidos o que se suspendieran los contratos de trabajo. Claro que la suspensión de los contratos de trabajo estipulada en el Código de Trabajo se da por 3 razones, así está estipulado en el Código. La primera es la falta de materia prima de esa empresa. La segunda forma es un caso fortuito o fuerza mayor que no se pueda llevar esa relación laboral. Y la tercera es la muerte del empleador. En el caso de las solicitudes para la reducción de jornadas, estos datos se descifran así: 72.800 personas en comercio, 50.700 en servicios, 25.200 en transporte, 8.150 en construcción, 4.100 en industria, 2.150 en agro y 41 en extractiva. Según el viceministro de Trabajo, hasta el momento han recibido un total de 1.300 denuncias de trabajadores por irregularidades en este tipo de jornadas, donde hemos estado casi alrededor de 1.300 denuncias hemos recibido, tanto de suspensión como de reducción, pero ¿en qué aspectos? Por ejemplo, en la suspensión, que me han suspendido el contrato de trabajo, pero no lo han validado en el Ministerio de Trabajo. O me han suspendido el contrato de trabajo, pero yo igual me dicen que venga a trabajar por horas o por momentos y no me están pagando la misma cantidad de salario. O también en la figura de la reducción de jornadas, que al final le indican a los trabajadores que les van a rebajar la jornada, pero al final lo que se está haciendo es un rebajo ilegal del salario porque están cumpliendo la misma jornada. La posibilidad para la suspensión de jornadas ya se incluía en el Código de Trabajo. No obstante, debido a la pandemia, se firmó un decreto que permitiera el aval a las empresas para la reducción de jornadas y sostener la fuerza laboral. La iniciativa abarca un periodo de 3 meses, prorrogable por 2 periodos más. En el Congreso se tramita un proyecto de ley propuesto por la legisladora María Inés Solís del PUS para extender este periodo durante los primeros meses del próximo año. Las personas que tengan alguna irregularidad con el cumplimiento del pago o que les
quienes hayan hecho una reducción de jornada y el tiempo de trabajo no haya variado, pueden presentar la denuncia en la página del Ministerio de Trabajo o poner la queja en las sedes regionales del Ministerio. Costa Rica anunció el inicio de la campaña de recaudación de fondos Huella del Futuro, que procura sembrar árboles en 400.000 hectáreas distribuidas en 9 cantones de la zona norte antes de septiembre del 2021. La vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, precisó que la intención del país es promover la siembra y el mantenimiento por 5 años de 65.000 árboles frutales y florales en vías públicas. Yo quisiera ver a Costa Rica como el bosque del mundo y ciudades en el bosque o bosque en las ciudades, y por eso cuando hablamos de un tema tan central como la rehabilitación de paisaje y de ecosistemas, nos podemos imaginar esas ciudades, esos centros urbanos con árboles y ecosistemas por todo lado, que esto sea natural, escuchar el agua, mirar los colibríes y las abejas, poder transitar en ese mundo que queremos heredarle a esas generaciones futuras, y por eso hoy queremos dejar una huella del futuro. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes pretende poner en funcionamiento en septiembre del 2021 1 o 2 rutas troncalizadas en San José como parte del proyecto de sectorización. La intención es que buses de mayor capacidad sean solo los que puedan ingresar al centro de la capital. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes pretende poner en funcionamiento 1 o 2 rutas de autobuses troncalizadas en San José a partir de septiembre del 2021 como parte del proyecto de sectorización del transporte público en el país. Así lo informó el jerarca de la entidad, Rodolfo Méndez Mata. La pretensión es que solo unidades de autobuses con mayor capacidad de pasajeros puedan ingresar al centro de la capital, y que éstas, a su vez, sean alimentadas por otros buses con menor capacidad que no podrán entrar al centro de la capital. Nosotros tenemos la esperanza de poner a funcionar una troncal o 2 troncales para septiembre del año entrante. Va a requerir pago electrónico, va a requerir una tarifa que haga justicia al usuario para que el usuario pague solamente por el recorrido que realiza, para que no tenga duplicidad en el pago de sus tarifas. El MOP espera que con la renovación de los contratos de concesiones de las rutas de transporte público el próximo año se dé el punto de partida para la transformación hacia la sectorización. Lo que tenemos como meta es que en septiembre del 2021 llegamos a firmar los contratos, la renovación de los contratos de concesión, y a partir de ese momento empieza un cambio paulatino de un sistema operativo que hoy funciona por ruta individual en cada una de las comunidades de nosotros, a un cambio realmente cualitativo muy importante, que es pasar a la troncoalimentación. Como parte de la sectorización del transporte, ya existen 60 kilómetros de vías exclusivas para autobuses en San José. Los autobuseros entregaron estudios al respecto y existe el compromiso de ir hacia ese nuevo modelo de transporte. Lo que busca en este caso la sectorización es establecer rutas troncales que permitan el ingreso a San José de unidades de mayor capacidad y evitemos así que unidades de menor capacidad estén ingresando. Esas unidades de menor capacidad serían básicamente unidades que servirían para alimentar o rutas alimentadoras que alimentarían efectivamente esas rutas troncales, que son las de autobuses de mayor capacidad que estarían ingresando a San José. Según dijo el ministro Méndez Mata, están pensando ya en plantear la sectorización para el resto del país. Las autoridades de gobierno firmaron ayer miércoles el contrato para intervenir circunvalación a la altura del Monumento del Agua. Se trata de la ampliación de 10 carriles en circunvalación en Ruta 1 y la construcción del puente sobre el río Torres. 2 nuevas obras arrancarán a partir del inicio del próximo año en circunvalación Ruta 1 y General Cañas. Se trata de la ampliación a 10 carriles en circunvalación y Ruta 1 y de la construcción y ampliación del puente sobre el río Torres. La información fue dada a conocer el miércoles 9 de diciembre en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Así explicó Ada Muñoz, directora del proyecto, los detalles de las obras y puntos a intervenir.
Los puntos que se representan con un casquito color morado son las zonas que se están interviniendo hoy en día, que es la construcción del conector Castela, la ampliación del río Segundo a 4 carriles por sentido, la ampliación de los ríos Ciruelas y Alajuela a 3 carriles por sentido y la ampliación del paso a desnivel en Firestone, permitiendo 4 carriles por sentido sobre la troncal, la ruta 1, y 4 carriles 2 por sentido en la ruta 129. Añadió sobre los detalles de las obras del puente Río Torres y ruta 1. Las obras empezarían más o menos 1 kilómetro antes del puente como tal, y a partir de esa ampliación se desarrolla la ampliación completa de la troncal, ruta 1, a 5 carriles por sentido para un total de 10 carriles, tanto en la ruta 1 como en la ruta de circunvalación. En la ruta 1 los 5 carriles van a quedar como carriles definidos en una sola plataforma, mientras que en la ruta de circunvalación, ruta 39, quedarían 3 carriles por sentido en la troncal de la 39 y 2 vías colectoras que se comunican con la circunvalación con 2 pasos a desnivel de 2 carriles por sentido cada uno. El presidente de la República, Carlos Alvarado, señaló que las obras ayudarán a agilizar los cuellos de botella. Ustedes recordarán que el primer paquete de obras impostergables en la ruta San José-San Ramón ya está en ejecución. Y hemos visto las distintas intervenciones que se están haciendo en estas rutas a la altura de lo que es el cruce del Castella, un poco más allá del aeropuerto, por el puente de Ciruelas y otros, que lo que están haciendo es eliminando los cuellos de botella, en este caso puentes de un solo carril cuando la ruta tiene 2, para agilizar la movilidad entre San José y el occidente del país. Es un proyecto que se planificó desde el inicio de la administración. Una vez que se dé orden al inicio, el diseño y construcción de las obras se completará en un máximo de 16 meses. En estos trabajos se invertirán $17.5 millones con recursos provenientes del MOP y CONAVI, por lo que dichas inversiones no se cargarán en las tarifas de peaje del proyecto definitivo. El ICE ejecutó un plan piloto para el cobro de tarifas prepago en el servicio eléctrico. El sistema funciona de forma similar a la telefonía celular. De acuerdo con el ICE, esto le permite a los usuarios tener mayor control sobre el gasto en electricidad. Eso sí, para su uso se requiere de medidores inteligentes. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos plantea introducir la modalidad de prepago del servicio eléctrico para clientes del ICE. La facturación bajo la modalidad prepago les permite a los usuarios administrar su consumo y gasto en electricidad. Se incentiva el uso eficiente de la energía, se flexibiliza el acceso al servicio y se estimula el mercado eléctrico. Esta modalidad es similar a la que ya se aplica actualmente en la telefonía móvil, donde es la persona usuaria la que tiene el control de su consumo. Puede modularlo y decir cuánto paga según sus posibilidades económicas. La tarifa prepago está supeditada a la aprobación de las modificaciones en la norma SUCOM, pero eventualmente lo que permite es una flexibilización de cómo acceder al servicio eléctrico, especialmente en las tarifas residenciales. Y además que el usuario pueda controlar su consumo y evidentemente con ello la forma de pago y la cantidad que va a pagar por el servicio. Entonces, le permite a los usuarios tener un control y específicamente de aquellos usuarios que tienen residencias de alquiler. El ICE realizó entre septiembre y diciembre del 2019 un plan piloto con 50 clientes de Alajuela y Grecia. En esa oportunidad se trabajó con plataformas del Banco Nacional para las recargas y se implementó un sistema de mensajería para que las personas pudieran consultar sus saldos, entre otros avisos de importancia. Un sistema prepago requiere de todo un software de medición inteligente, de toda una plataforma de medición inteligente, medidores inteligentes con capacidad de corte y reconexión. Adicionalmente,
un software de gestión y de comercialización de la energía prepago. Esto es el que permite que los puntos de venta, que los clientes hagan las recargas en los puntos de venta y que se pueda hacer también las interfaces con los sistemas de mensajería. Al día de hoy, el ICE cuenta con 260.000 medidores inteligentes instalados, de los cuales 179.000 tienen la capacidad de corta y reconexión, los cuales pueden ser utilizados para el servicio prepago. El instituto estima tener habilitados 450.000 medidores para el 2023, lo que representa un poco más del 50% de todos sus clientes. La aplicación de esta modalidad queda pendiente de la aprobación de las modificaciones al Reglamento Técnico de Supervisión de la Comercialización del Servicio Eléctrico por parte de ARECEP. Con esta información hacemos una breve pausa y ya regresamos. La Agencia Europea de Medicamentos informó que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. El jueves 10 de diciembre a las 10 de la noche y el domingo 13 de diciembre a las 10 de la mañana, realizamos un maravilloso viaje para recolectar sonidos y muestras de aves con un gran especialista. Colombia Bio, bichada a la custodia de la vida. Es que todo el tiempo la información o los datos que estás recopilando te llevan a deducir cosas que nadie había visto antes o ha descubierto antes. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Quiere disfrutar de un cuento sobre los 3 Reyes Magos y los villancicos? En la Agenda Cultural le contamos cómo y cuándo. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer invita al público a ser parte de la presentación de cierre del taller cultural de canto que ofrecerán los integrantes del curso. La presentación se realizará este miércoles 9 de diciembre a las 5 de la tarde a través del Facebook del Centro Histórico Cultural José Figueres Ferrer. Este jueves disfrute en familia del cuento de los 3 Reyes Magos y de los villancicos en el espacio Biblionavidad, una iniciativa de las bibliotecas públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas SINABI. Únase a la transmisión este jueves 10 de diciembre a las 3 de la tarde a través de la página de Facebook de la Biblioteca Pública de Sarchí. Si le gusta la música rap, le invitamos este viernes 11 de diciembre a partir de las 6 de la tarde a disfrutar de este género musical en el concierto que se ofrecerá enmarcado en el taller de rap organizado por el Viceministerio de Juventud y el Eje de Promoción y Desarrollo Comunitario del Parque La Libertad. La actividad se realizará en el Teatro Popular Melico Salazar y la transmisión en vivo será a través de las páginas de Facebook del Viceministerio de Juventud. La actividad es dirigida a todo público. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural.
De inmediato arrancamos con el repaso deportivo. La Liga visitará Cartago este jueves. Los manudos irán a un estadio en donde se han dado gusto anotando en sus últimas visitas. En los 6 compromisos más recientes, Alajuelense marcó en 16 ocasiones, incluidas algunas goleadas. Alajuelense promedia más de 2 goles anotados en los últimos 6 partidos en el Fello Mesa. En unas semifinales en las que el gol de visita cuenta, los manudos llegarán a la vieja metrópoli con un antecedente esperanzador, ya que desde marzo de 2017 no pierden en Casa Brumosa. Son 6 partidos en los que la liga ha marcado en todos, con un promedio de 2 goles por partido. Incluso, en los últimos 2 juegos, los erizos dejaron su marco en 0, tras vencer 0-2 en mayo de 2020 y 0-4 en septiembre del 2019. En las últimas 6 visitas a Cartago, Alajuelense registra 4 triunfos y 2 empates, en los que celebró 16 anotaciones y recibió solo 7 tantos. Solo en uno de estos compromisos marcó solo un gol. En 2 celebró por partida doble, en uno anotó 3 veces y en otros 2 goleó con 4 tantos. Jugar ante Cartaginés tanto de visita como de local ha tenido buenos resultados para los manudos, que suman un invicto de 13 compromisos ante los blanquiazules. A pesar de los resultados positivos ante los brumosos, Alajuelense espera a un rival aguerrido que no le ponga fácil el camino a la final de la segunda ronda. Tienen un equipo muy bueno. El año pasado pues tuvieron un pequeño desliz contra Saprissa en los primeros partidos, entonces creo yo que ellos van a querer lavarse la cara, mostrar otra imagen, ¿verdad? Y a nosotros que nos compete pues es estar unidos como grupo y sacar ese partido, pues esa serie. Alajuelense enfrentará la semifinal con el subgoleador del torneo, Jonathan Moya, quien suma 9 tantos en el certamen, 2 de ellos ante Cartaginés. En el otro bando estará el goleador del campeonato, el cubano Marcel Hernández, quien en 8 partidos que ha disputado ante la liga solo ha marcado en una ocasión. La única vez que el ariete vulneró el marco rojinegro fue hace más de 2 años y medio, el 10 de abril del 2018, cuando abrió el marcador en la derrota brumosa por 2-1. Y como te digo, Marcel es un jugador importante, pero Cartago no tiene solo Marcel, tiene muy buenos jugadores que realmente han hecho un gran torneo. Hernán tiene mucho tiempo dirigiendo, lleva un proyecto y un proceso muy importante con su equipo, entonces claro, seguramente va a ser un partido duro, disputado. Alajuelense fue el más fuerte jugando de visita en la fase regular. De los 8 juegos disputados fuera de casa, la liga ganó 7 y solo perdió 1, el último en San Carlos. El juego de ida de la semifinal será este jueves a las 3 de la tarde. El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que está esperando ansioso el duelo ante Alajuelense por la semifinal. El estratega incluso afirmó que la experiencia pasada ante Saprissa, cuando fue goleado en el primer partido por 4-0, lo han utilizado como una lección para esta nueva instancia. Cartaginés y Alajuelense tendrán su primer duelo semifinal este jueves. Los brumosos velan armas y se sienten con mayor confianza que la semifinal pasada, cuando cayeron ante el Saprissa. En aquel momento el primer compromiso definió la serie, ya que los morados vencieron en el Fello Mesa 4-0. Hernán Medford cree que ha llegado el momento de demostrar las condiciones blanquiazules que los tuvieron en puestos de clasificación en toda la fase regular. Ya el equipo del año pasado era el equipo del año pasado, valga la redundancia. Tenemos ahorita un equipo que tiene ganas de hacer cosas buenas, ¿verdad? Y tampoco quitar mérito de lo que pasó atrás, después de tantos años que venía un equipo de no clasificar, una semifinal lo logra, lo vuelve a lograr. Eso quiere decir que las cosas van mejorando. Y eso espero que los muchachos lo demuestren mañana. Para Medford, el cartel de ambos equipos evoca a tener un juego disputado y parejo por la planilla de unos y otros. Ambos equipos tienen jugadores que tienen campeonato, entonces son dos equipos que tienen jugadores de mucha experiencia en esta instancia, ¿verdad? Entonces obviamente que ellos ayudarán a cada uno en su equipo, ¿verdad? En esa parte que es muy importante, no es solo la parte del juego, sino la parte mental, la parte emocional, que es sumamente importante en este tipo de partidos. Brumosos y manudos jugarán su primer episodio semifinalista a las 3 de la tarde en el Fello Mesa. En la liguilla por el no descenso, el gol de visita puede marcar la diferencia en caso de empate en el marcador global. Es por eso que el empate a un gol es una buena noticia para Sporting FC, especialmente si se toma en cuenta que a su rival le cuesta ganar en casa ajena. Municipal Grecia deberá ganar de visita, algo que le es imposible desde hace 8 meses.
El empate a un gol en el primer juego de la liguilla por el no descenso le da una importante ventaja a Sporting FC, ya que, en caso de empatar a 0 goles en el partido de vuelta, ganaría la serie gracias al gol de visita. La anotación de Elian Morales apenas a los 3 minutos deja a los josefinos con más probabilidades de superar el repechaje, a pesar de que Grecia lograra salvar la derrota con el tanto de Giancarlo Agüero. Esto deja al Municipal Grecia con 2 opciones: triunfar o empatar con 2 o más goles para superar la liguilla, o empatar a un gol y obligar a tiempos extra y penales de ser necesario. En cualquiera de los 2 escenarios, el antecedente no es positivo para los griegos, quienes no ganan un juego como visitante desde el 6 de abril, cuando vencieron 2-0 a Limón. Han pasado 9 juegos, 1 del torneo de clausura 2020 y 8 del presente torneo, en el que Grecia no sabe lo que es ganar de visita. En 8 meses acumula 3 empates y 6 derrotas. Además, solo en 2 de esos últimos 9 juegos logró marcar 2 goles como visitante. Incluso, en los 17 partidos de la apertura, tanto de visita como de local, solo en 2 marcó 2 o más anotaciones. Por su parte, Sporting FC logró anotar en 7 de los 8 juegos que disputó como local en la fase regular. Este grupo ha ganado partidos muy importantes en los últimos 6 meses. De hecho, muchos de ellos se jugaron una final hace 6 meses y ascendieron. Y hemos jugado partidos importantes donde hemos tenido que ganar y hemos ganado. Es la segunda vez que griegos y josefinos se enfrentan en el certamen. En la fase regular, también en el Allen Rigioni, finalizaron con un empate a 0 goles. El juego de vuelta será el domingo a las 2 de la tarde en el estadio Ernesto Romoser en Pavas. El perdedor de la liguilla por el no descenso deberá jugar una serie de 2 partidos con el último lugar de la fase regular del torneo de clausura 2021 para definir el equipo que militará en la liga de ascenso. Si el último lugar del próximo campeonato es el mismo que pierde la serie entre Grecia y Sporting, descenderá automáticamente. El perdedor de la liguilla quedará sin opciones de disputar la fase final del próximo torneo. Si quedara entre los primeros 4 lugares del clausura 2021, deberá cederle su lugar al 5º lugar. Y en el campo internacional, la pandemia de coronavirus redujo al mínimo el contacto físico y las reuniones. Aún así, Mamá Claus se las ingenió para seguir regalando abrazos y juguetes a niños pobres del sureste de Brasil, usando una cortina plástica de protección. La pandemia de coronavirus obligó a evitar el contacto físico y las reuniones. Aún así, Mamá Claus logró repartir abrazos y juguetes a los niños necesitados de Minas Gerais en Brasil gracias a la protección de esta cortina de plástico. Me gustó mucho el abrazo cálido de Mamá Claus. Es muy lindo, muy sabroso. Me gustó mucho. Con la cortina hecha por ella misma, Fátima puede abrazar a los niños. En cada breve encuentro, un ayudante desinfecta la protección. Hoy me sentí tan bien sabiendo que pude abrazar durante toda la pandemia, de verdad. Hoy me sentí abrazada desde febrero. Fátima se dedica al voluntariado en zonas desfavorecidas de Minas Gerais desde hace casi medio siglo. Y este diciembre no quiso dejar de ser Mamá Claus a pesar de su riesgo tras haber superado un cáncer de mama en febrero. Las familias también recibieron canastas de alimentos básicos, tan necesarios en tiempos de aislamiento social. Espero que vengan días mejores para nosotros y que el próximo año el abrazo sea más cálido. Que podamos abrazar más, que podamos sentir ese calor humano, que lo necesitamos. Minas Gerais es el segundo estado con mayor número de contagios en Brasil después de Sao Paulo, con más de 440,000 infecciones por coronavirus. El país acumula más de 6,5 millones de personas infectadas y superó las 177,000 muertes por COVID-19. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, informó que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19. Ciberataque contra la Agencia Europea de Medicamentos. La EMA informó el miércoles que sufrió el incidente a solo semanas de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19.
Según un comunicado, se lanzó una amplia y profunda investigación inmediatamente en colaboración con las autoridades y otras entidades. La agencia con sede en Ámsterdam no aclaró cuándo tuvo lugar el ataque ni se dieron detalles del blanco específico. Informó además que no podrá brindar más detalles mientras la investigación se encuentra en curso. Se espera que la decisión sobre la aprobación condicional de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech sea tomada en una reunión que tendría lugar a más tardar el 29 de diciembre. En tanto, la decisión sobre la vacuna candidata de Moderna llegará antes del 12 de enero. El organismo regulador también está estudiando las vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y por Johnson & Johnson. La coincidencia de jóvenes privados de escuela y depredadores encerrados en sus casas por la pandemia creó un cóctel explosivo que provocó un gran aumento de abusos sexuales en línea contra niños de todo el mundo. Así lo advierten ONGs y policías. La pandemia de COVID-19 ha traído consecuencias más allá de la salud, algunas de gravedad, como el aumento de abusos sexuales en línea contra niños de todo el mundo. Es una tormenta perfecta. La gente pasa más tiempo en casa, en confinamiento, más tiempo en línea, tanto agresores como víctimas. En Australia, la Policía Federal recibió más de 21,000 denuncias de abusos sexuales contra niños en los 12 meses anteriores a junio, 7,000 más que el año anterior. Los pederastas se han valido de redes sociales y sitios de videojuegos donde se hacen pasar por jóvenes, youtubers o incluso artistas famosos para hablar con menores. Los investigadores también han visto foros específicos en los que se debatía sobre las oportunidades que se presentaban durante el COVID, y uno de estos foros contaba con más de 1,000 miembros. En la web oscura, en el mismo periodo que el año pasado, hemos visto una duplicación del intercambio de explotación infantil. Y como mencioné, algunos de estos sitios web están fallando y van a la Internet común para realizar su negocio también. Existen otros casos en los que los menores son impulsados a realizar actos sexuales o eróticos que son transmitidos en vivo en sistemas de mensajería como Line, donde son observados hasta por cientos de personas mientras sus padres creen que solo pasan tiempo en su habitación. Es un tipo de crimen horrible y desgarrador y repugnante. Creo que siempre ha estado ahí. El hecho de que estamos haciendo más y más avances y parece que casi cada 2 días hay una historia en los medios de comunicación acerca de alguien que ha sido arrestado. De hecho, muestra que nos estamos adelantando en el juego. Pero según ONGs y autoridades, el problema afecta sobre todo a países en desarrollo. El gobierno filipino registró un alza del 260% de denuncias de abusos contra niños entre marzo y mayo, periodo de estricto confinamiento en el país. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información. El CINART y 13, Costa Rica Televisión, se complacen en anunciar que hemos sido nominados a los premios de televisoras públicas de Latinoamérica TAL 2020 en las siguientes categorías: Mejor Microprograma Infantil, Los Pérez, y Mejor Serie de Ficción, La Remendona. Mil gracias. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. Animados, drama, comedia, historias, música, danza. Todo lo que hacen nuestros artistas nacionales en Cine en Cortos. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias de este jueves 10 de diciembre. Les saluda Elki Méndez y les recordamos a ustedes que nos pueden seguir también en vivo a través de Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter también en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a conocer nuestros titulares. Escasa presencia de guardaparques, el cierre total de las áreas de conservación y la ferocidad de la crisis económica disparó la caza furtiva y afectó la frágil salud de los ecosistemas. La Caja Costarricense de Seguro Social cierra el 2020 impidiendo una saturación de sus servicios por la COVID-19 en 9 meses de pandemia. En los deportes, la Liga visitará Cartago este jueves. Los manudos irán a un estadio en donde se han dado gustos anotando en sus últimas visitas. La Agencia Europea de Medicamentos informó que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19. Al Parque Nacional Corcovado se llega después de recorrer 6 horas en carro de San José y luego de navegar 2 horas en lancha, bordeando la costa del Golfo Dulce. Allí, en una de las zonas más profundas de Costa Rica, los chanchos de monte y los jaguares fueron tal vez 2 de las víctimas menos conocidas de la pandemia. La escasa presencia de guardas, el cierre total de los parques y la ferocidad de la crisis económica disparó la caza furtiva y afectó la frágil salud de los ecosistemas. La naturaleza no deja espacio a la improvisación. Cada especie cumple su rol para mantener la salud de los ecosistemas. El jaguar es el principal depredador de los grandes herbívoros y el chancho de monte se gana con creces su apodo como arquitecto de los bosques tropicales. El saíno o chancho de monte, además de ser un importante dispersor de semillas, ayuda con la huella que dejan sus pezuñas a modificar la topografía del suelo y crea condiciones óptimas para la germinación de cientos de especies vegetales. Cumplido su rol de jardinero, el chancho de monte también es el manjar favorito de los jaguares. La naturaleza, como lo dijimos, no improvisa. El chancho de monte es una especie con un valor ecológico muy grande, ya que es una importante presa de grandes depredadores como el jaguar. Actualmente, las poblaciones han venido disminuyendo drásticamente y eventos como estos suceden frecuentemente dentro de la península. Sí necesitamos tener estas especies clave, ¿verdad? El jaguar, chancho de monte y otras, para asegurar que todas las funciones del ecosistema estén correctas, estén funcionando apropiadamente y hay un equilibrio. Si nosotros perdemos estas especies clave, llega un desbalance en el ecosistema y todas esas otras especies endémicas y de gran importancia se ven amenazadas. Cuando la presencia de saínos disminuye, la comunidad de jaguares se debilita y comienza a desaparecer de ese hábitat para desplazarse hacia zonas urbanas en busca de otra dieta como ganado o caninos. Si el jaguar abandona el bosque, sus presas, que son generalmente grandes herbívoros, se quedan como amos absolutos del espacio verde y consumen especies vegetales sin ningún depredador que los controle, provocando así un desequilibrio en el ecosistema. La presencia de estas 2 especies en particular indican si el ecosistema es saludable o no. Porque podemos tener un bosque, que es lo que está pasando en Corcovado ahorita, que en el futuro puede estar defaunado, sin fauna. Es un bosque totalmente enfermo y que no cumple con los requerimientos ecológicos que se necesitan. Pese a su importante rol en el equilibrio natural, los jaguares y los saínos se encuentran en grave peligro de extinción. La situación más crítica se presenta en el Parque Nacional Corcovado debido al incremento de la caza furtiva y a la reducida presencia de guardaparques. En febrero de 2020, un equipo de Costa Rica Noticias visitó la Estación Biológica Sirena en Corcovado para monitorear los problemas que atraviesa el parque y la preocupación del director del ICOMBIS y del programa Jaguar de la Universidad Nacional. La situación de Corcovado actual es, desde el punto de vista biológico, es
es bastante mala. Nosotros hemos visto un deterioro de las especies indicadoras como jaguares y chanchos de monte desde el 2010 aproximadamente. Estamos muy preocupados por lo que pasa. Corcovado es una de las joyas del Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica. El COVID-19 también le cobró una cara factura a la fauna silvestre. Durante la pandemia aumentó la cacería de chanchos de monte e incluso muchos de ellos quedaron malheridos tras un encuentro con cazadores. Con el cierre total de los parques nacionales, disminuyó la presencia de guardaparques y por ende aumentó la caza, que durante la pandemia era quizás la única alternativa de ingresos económicos o de alimento para muchos vecinos de esta zona que se quedaron sin ingresos por la suspensión de las actividades turísticas. Estas imágenes hablan por sí solas, representan la cruel secuela de la cacería furtiva contra los chanchos de monte durante los meses que ha perdurado la pandemia. Las imágenes de estos animales malheridos fueron tomadas por los vecinos de Rancho Quemado, una comunidad cercana a Corcovado que desde hace año y medio monitorea a las poblaciones de saínos que salen del Parque Nacional a sectores cercanos. Lamentablemente, durante la pandemia encontraron a muchos individuos que quedaban malheridos tras huir de los cazadores. Lamentablemente es una especie perseguida por los cazadores y bueno, nosotros monitoreamos por esa razón estas manadas. Hoy nos encontramos realizando una labor de curación de heridas lamentables que han sucedido en los últimos días. En la comunidad de Rancho Quemado teníamos presencia de cazadores, los cuales han herido a algunos de estos individuos. Hace unos días la institución del SINAC coordinó con otras instituciones la atención de una manada de chanchos aquí en el sector de Rancho Quemado, la cual había sido atacada por unos cazadores con machete y por los cuales hay unas chanchas heridas. Capturamos, anestesiamos a uno de los chanchitos. Él presentaba una lesión de tejido blando bastante profunda de unos 14 centímetros de longitud. Por dicha estaba en relativamente buen estado. Se hizo una limpieza profunda y se hicieron puntos de sutura y el animal, una vez recuperado, se reintegró nuevamente a la manada. La situación denunciada por los vecinos de Rancho Quemado es la clara evidencia de la realidad que deben enfrentar las especies silvestres producto de la cacería, realidad que empeoró junto con el cierre de los parques nacionales a raíz de la pandemia. Tras 9 meses de cierre, el próximo 10 de diciembre, la Estación Biológica Sirena abrirá sus puertas al público en el Parque Nacional Corcovado y por primera vez habrá un estudio con cámaras trampa que muestren cómo cambió el comportamiento de las especies silvestres en un parque nacional sin presencia humana. Los detalles se los contamos en la siguiente entrega. La Caja Costarricense de Seguro Social cierra el 2020 impidiendo una saturación de sus servicios por la COVID-19 en 9 meses de pandemia. En Costa Rica, según las autoridades, la entidad tuvo la capacidad de hacer frente a la crisis. La Caja de Seguro Social cierra este 2020 impidiendo una saturación de sus servicios por la COVID-19 en 9 meses de pandemia en Costa Rica. Así lo aseguraron las autoridades de la entidad y las cifras que dieron a conocer en la rendición de cuentas de este año. Según el gerente médico de la institución, el doctor Mario Ruiz, la Caja tuvo la capacidad en los 29 hospitales y 109 áreas de salud. Con ello pudo reconvertir sus servicios. Por ejemplo, pasaron de contar con 20 camas en unidades de cuidados intensivos a 359 actualmente. Además, el Centro Nacional de Rehabilitación CENARE fue transformado al Centro de Atención Especializado en Pacientes COVID, CEACO. Esto permitió y ha permitido hasta el momento, con el compromiso también de todos los pacientes y de la sociedad, la no saturación del sistema hospitalario y darle atención a los pacientes de COVID-19 y como les dije anteriormente, a todos los pacientes que tienen patologías urgentes. La Caja planificó, tuvo capacidad de adaptación según el comportamiento de la enfermedad, tanto en los centros hospitalarios nacionales, regionales, periféricos. Por el coronavirus, la entidad llegó a tener un 240% de ocupación en hospitales regionales y entre un 70 y 80% en los no nacionales. El gerente médico Mario Ruiz señaló que fue fundamental el primer nivel de atención, EVAIS, para evitar la saturación de los servicios. El primer nivel de atención
hay que resaltar que es una fortaleza institucional. Tenemos que mejorarlo y tenemos que cubrir una brecha que hay actualmente, pero aún así el primer nivel de atención ha sido fundamental en la atención de toda la emergencia, porque es el primer contacto de la población con los servicios de salud, y de ahí se desarrolló una fuerte e intensiva estrategia en los centros de salud que incluye la visita a diferentes comunidades con brotes con la finalidad de identificar y diagnosticar casos y por ende contener el avance del contagio. La caja contó con más de 100 lineamientos para atender la emergencia por la COVID-19 y un sistema de información que permite ver la disponibilidad de camas para pacientes. Las solicitudes de reducción de jornadas y suspensión de contratos se han mantenido en aumento desde abril. Tras las afectaciones económicas de la crisis sanitaria, al menos 6.700 empresas solicitaron suspensión de contratos y 8.300 reducción de jornadas, especialmente del sector de comercio y servicios. La reducción de jornadas y la suspensión de contratos, medidas a las que acudieron las empresas debido a la afectación económica producto de la pandemia, se han mantenido en aumento desde abril anterior. Hasta este 4 de diciembre, 6.073 empresas solicitaron al Ministerio de Trabajo el aval para aplicar la suspensión de contratos, que impactaría a 80.388 personas, y unas 8.310 empresas solicitaron el permiso para la aplicación de reducción de jornadas de 163.800 personas. De acuerdo con los datos de noviembre, en San José, 3.128 empresas solicitaron la suspensión temporal de contratos, en Alajuela 969, en Heredia 712, en Punta Arenas 689, en Guanacaste 511, en Cartago 418 y en Limón 264. Por sectores, estos datos impactan a 43.909 del sector comercio, 23.400 del sector servicios, 4.200 de industria, 4.100 de transporte, 4.000 de construcción, 500 del agro y 19 de extractiva. Así detalló este comportamiento el viceministro de Trabajo Ricardo Marín. La figura de la suspensión de los contratos de trabajo ya existía en el Código de Trabajo, o sea, esa figura existe. Lo que se creó por medio de reserva de ley fue la reducción de jornada, que eso no existía y se hizo de una manera paliativa para evitar o que hubiesen despidos o que se suspendieran los contratos de trabajo. Claro que la suspensión de los contratos de trabajo estipulada en el Código de Trabajo se da por 3 razones, así está estipulado en el Código. La primera es la falta de materia prima de esa empresa. La segunda forma es un caso fortuito, fuerza mayor, que no se pueda llevar esa relación laboral. Y la tercera es la muerte del empleador. En el caso de las solicitudes para la reducción de jornadas, estos datos se descifran así: 72.800 personas en comercio, 50.700 en servicios, 25.200 en transporte, 8.150 en construcción, 4.100 en industria, 2.150 en agro y 41 en extractiva. Según el viceministro de Trabajo, hasta el momento han recibido un total de 1.300 denuncias de trabajadores por irregularidades en este tipo de jornadas. Donde hemos estado casi alrededor de 1.300 denuncias hemos recibido tanto de suspensión como de reducción, pero ¿en qué aspectos? Por ejemplo, en la suspensión, que me han suspendido el contrato de trabajo, pero no lo han validado en el Ministerio de Trabajo. O me han suspendido el contrato de trabajo, pero yo igual me dicen que venga a trabajar por horas o por momentos y no me están pagando la misma cantidad de salario. O también en la figura de la reducción de jornadas, que al final le indican a los trabajadores que les van a rebajar la jornada, pero al final lo que se está haciendo es un rebajo ilegal del salario porque están cumpliendo la misma jornada. La posibilidad para la suspensión de jornadas ya se incluía en el Código de Trabajo. No obstante, debido a la pandemia, se firmó un decreto que permitiera el aval a las empresas para la reducción de jornadas y sostener la fuerza laboral. La iniciativa abarca un periodo de 3 meses, prorrogable por 2 periodos más. En el Congreso se tramita un proyecto de ley propuesto por la legisladora María Inés Solís del PUS para extender este periodo durante los primeros meses del próximo año. Las personas que tengan alguna irregularidad con el cumplimiento del pago o que les hayan hecho una reducción de jornada y el tiempo de trabajo no haya variado, pueden presentar la denuncia en la página del Ministerio de Trabajo o poner la queja en las sedes regionales del Ministerio.
Costa Rica anunció el inicio de la campaña de recaudación de fondos Huella del Futuro, que procura sembrar árboles en 400.000 hectáreas distribuidas en 9 cantones de la zona norte antes de septiembre del 2021. La vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, precisó que la intención del país es promover la siembra y el mantenimiento por 5 años de 65.000 árboles frutales y florales en vías públicas. Yo quisiera ver a Costa Rica como el bosque del mundo y ciudades en el bosque o bosque en las ciudades, y por eso cuando hablamos de un tema tan central como la rehabilitación de paisaje y de ecosistemas, nos podemos imaginar esas ciudades, esos centros urbanos con árboles y ecosistemas por todo lado, que esto sea natural, escuchar el agua, mirar los colibríes y las abejas, poder transitar en ese mundo que queremos heredarle a esas generaciones futuras, y por eso hoy queremos dejar una huella del futuro. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes pretende poner en funcionamiento en septiembre del 2021 1 o 2 rutas troncalizadas en San José como parte del proyecto de sectorización. La intención es que buses de mayor capacidad sean solo los que puedan ingresar al centro de la capital. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes pretende poner en funcionamiento 1 o 2 rutas de autobuses troncalizadas en San José a partir de septiembre del 2021 como parte del proyecto de sectorización del transporte público en el país. Así lo informó el jerarca de la entidad, Rodolfo Méndez Mata. La pretensión es que solo unidades de autobuses con mayor capacidad de pasajeros puedan ingresar al centro de la capital y que éstas, a su vez, sean alimentadas por otros buses con menor capacidad que no podrán entrar al centro de la capital. Nosotros tenemos la esperanza de poner a funcionar una troncal o 2 troncales para septiembre del año entrante. Va a requerir pago electrónico, va a requerir una tarifa que haga justicia al usuario para que el usuario pague solamente por el recorrido que realiza, para que no tenga duplicidad en el pago de sus tarifas. El MOP espera que con la renovación de los contratos de concesiones de las rutas de transporte público el próximo año se dé el punto de partida para la transformación hacia la sectorización. Lo que tenemos como meta es que en septiembre del 2021 llegamos a firmar los contratos, la renovación de los contratos de concesión, y a partir de ese momento empieza un cambio paulatino de un sistema operativo que hoy funciona por ruta individual en cada una de las comunidades de nosotros, a un cambio realmente cualitativo muy importante, que es pasar a la troncoalimentación. Como parte de la sectorización del transporte, ya existen 60 kilómetros de vías exclusivas para autobuses en San José. Los autobuseros entregaron estudios al respecto y existe el compromiso de ir hacia ese nuevo modelo de transporte. Lo que busca en este caso la sectorización es establecer rutas troncales que permitan el ingreso a San José de unidades de mayor capacidad y evitemos así que unidades de menor capacidad estén ingresando. Esas unidades de menor capacidad serían básicamente unidades que servirían para alimentar o rutas alimentadoras que alimentarían efectivamente esas rutas troncales, que son las de autobuses de mayor capacidad que estarían ingresando a San José. Según dijo el ministro Méndez Mata, están pensando ya en plantear la sectorización para el resto del país. Las autoridades de gobierno firmaron ayer miércoles el contrato para intervenir circunvalación a la altura del Monumento del Agua. Se trata de la ampliación de 10 carriles en circunvalación en Ruta 1 y la construcción del puente sobre el río Torres. 2 nuevas obras arrancarán a partir del inicio del próximo año en Circunvalación Ruta 1 y General Cañas. Se trata de la ampliación a 10 carriles en Circunvalación y Ruta 1 y de la construcción y ampliación del puente sobre el río Torres. La información fue dada a conocer este miércoles 9 de diciembre en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Así explicó Ada Muñoz, directora del proyecto, los detalles de las obras y puntos a intervenir. Los puntos que se representan con un casquito color morado son las zonas que se están interviniendo hoy en día, que es la construcción del conector Castela, la ampliación del río Segundo a 4 carriles por sentido, la ampliación de los ríos Ciruelas y Alajuela a 3 carriles por sentido y la ampliación del paso de nivel en Firestone
permitiendo 4 carriles por sentido sobre la troncal, la ruta 1, y 4 carriles 2 por sentido en la ruta 129. Añadió sobre los detalles de las obras del puente Río Torres y ruta 1. Las obras empezarían más o menos 1 kilómetro antes del puente como tal, y a partir de esa ampliación se desarrolla la ampliación completa de la troncal, ruta 1, a 5 carriles por sentido para un total de 10 carriles, tanto en la ruta 1 como en la ruta de circunvalación. En la ruta 1, los 5 carriles van a quedar como carriles definidos en una sola plataforma, mientras que en la ruta de circunvalación, ruta 39, quedarían 3 carriles por sentido en la troncal de la 39 y 2 vías colectoras que se comunican con la circunvalación con 2 pasos a desnivel de 2 carriles por sentido cada uno. El presidente de la República, Carlos Alvarado, señaló que las obras ayudarán a agilizar los cuellos de botella. Ustedes recordarán que el primer paquete de obras impostergables en la ruta San José-San Ramón ya está en ejecución. Y hemos visto las distintas intervenciones que se están haciendo en estas rutas a la altura de lo que es el cruce del Castella, un poco más allá del aeropuerto, por el puente de Ciruelas y otros, que lo que están haciendo es eliminando los cuellos de botella, en este caso puentes de un solo carril, cuando la ruta tiene 2, para agilizar la movilidad entre San José y el occidente del país. Es un proyecto que se planificó desde el inicio de la administración. Una vez que se dé orden al inicio, el diseño y construcción de las obras se completará en un máximo de 16 meses. En estos trabajos se invertirán $17.5 millones con recursos provenientes del MOP y CONAVI, por lo que dichas inversiones no se cargarán en las tarifas de peaje del proyecto definitivo. El ICE ejecutó un plan piloto para el cobro de tarifas prepago en el servicio eléctrico. El sistema funciona de forma similar a la telefonía celular. De acuerdo con el ICE, esto le permite a los usuarios tener mayor control sobre el gasto en electricidad. Eso sí, para su uso se requiere de medidores inteligentes. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos plantea introducir la modalidad de prepago del servicio eléctrico para clientes del ICE. La facturación bajo la modalidad prepago les permite a los usuarios administrar su consumo y gasto en electricidad. Se incentiva el uso eficiente de la energía, se flexibiliza el acceso al servicio y se estimula el mercado eléctrico. Esta modalidad es similar a la que ya se aplica actualmente en la telefonía móvil, donde es la persona usuaria la que tiene el control de su consumo. Puede modularlo y decir cuánto paga según sus posibilidades económicas. La tarifa prepago está supeditada a la aprobación de las modificaciones en la norma SUCOM, pero eventualmente lo que permite es una flexibilización de cómo acceder al servicio eléctrico, especialmente en las tarifas residenciales. Y además que el usuario pueda controlar su consumo y evidentemente con ello la forma de pago y la cantidad que va a pagar por el servicio. Entonces, le permite a los usuarios tener un control y específicamente de aquellos usuarios que tienen residencias de alquiler. El ICE realizó entre septiembre y diciembre del 2019 un plan piloto con 50 clientes de Alajuela y Grecia. En esa oportunidad se trabajó con plataformas del Banco Nacional para las recargas y se implementó un sistema de mensajería para que las personas pudieran consultar sus saldos, entre otros avisos de importancia. Un sistema prepago requiere de todo un software de medición inteligente, de toda una plataforma de medición inteligente, medidores inteligentes con capacidad de corte y de conexión. Adicionalmente, un software de gestión y de comercialización de la energía prepago. Esto es el que permite que los puntos de venta, que los clientes hagan las recargas en los puntos de venta y que se pueda hacer también las interfaces con los sistemas de mensajería. Al día de hoy, el ICE cuenta con 260.000 medidores inteligentes instalados, de los cuales 179.000 tienen la capacidad de corta y reconexión, los cuales pueden ser utilizados para el servicio prepago.
El instituto estima tener habilitados 450.000 medidores para el 2023, lo que representa un poco más del 50% de todos sus clientes. La aplicación de esta modalidad queda pendiente de la aprobación de las modificaciones al reglamento técnico de supervisión de la comercialización del servicio eléctrico por parte de ARECEP. Con esta información hacemos una breve pausa y ya regresamos. La Agencia Europea de Medicamentos informó que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19. Entonces tengo que mantener la línea para verme así, bien guapetón. Nosotras las mamás también somos personas. Tiene razón la niña, este vestido no va con ella. ¿Qué va? Es demasiado trabajo, doctor. Pero Ivonne, nosotros podríamos hacer eso aquí en La Remendona si contratamos más costureras y empezamos a delegar. Las he conocido a ustedes, La Remendona me parece un negocio que me gusta y me interesa. Aquí no remendamos lo que no sabes cocinar. Porque a mí lo que me gusta es la calle. Es todo lo que yo puedo querer para Navidad. Para gusto los colores. La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás. Este sábado 12 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. ¿Quiere disfrutar de un cuento sobre los 3 Reyes Magos y los villancicos? En la Agenda Cultural le contamos cómo y cuándo. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer invita al público a ser parte de la presentación de cierre del taller cultural de canto que ofrecerán los integrantes del curso. La presentación se realizará este miércoles 9 de diciembre a las 5 de la tarde a través del Facebook del Centro Histórico Cultural José Figueres Ferrer. Este jueves disfrute en familia del cuento de los 3 Reyes Magos y de los villancicos en el espacio Biblionavidad, una iniciativa de las bibliotecas públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas SINABI. Únase a la transmisión este jueves 10 de diciembre a las 3 de la tarde a través de la página de Facebook de la Biblioteca Pública de Sarchí.
Si le gusta la música rap, le invitamos este viernes 11 de diciembre a partir de las 6 de la tarde a disfrutar de este género musical en el concierto que se ofrecerá enmarcado en el taller de rap organizado por el Viceministerio de Juventud y el Eje de Promoción y Desarrollo Comunitario del Parque La Libertad. La actividad se realizará en el Teatro Popular Melico Salazar y la transmisión en vivo será a través de las páginas de Facebook del Viceministerio de Juventud. La actividad es dirigida a todo público. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. De inmediato arrancamos con el repaso deportivo. La Liga visitará Cartago este jueves. Los manudos irán a un estadio en donde se han dado gusto anotando en sus últimas visitas. En los 6 compromisos más recientes, Alajuelense marcó en 16 ocasiones, incluidas algunas goleadas. Alajuelense promedia más de 2 goles anotados en los últimos 6 partidos en el Fello Mesa. En unas semifinales en las que el gol de visita cuenta, los manudos llegarán a la vieja metrópoli con un antecedente esperanzador, ya que desde marzo de 2017 no pierden en Casa Brumosa. Son 6 partidos en los que la liga ha marcado en todos, con un promedio de 2 goles por partido. Incluso, en los últimos 2 juegos, los erizos dejaron su marco en 0, tras vencer 0-2 en mayo de 2020 y 0-4 en septiembre del 2019. En las últimas 6 visitas a Cartago, Alajuelense registra 4 triunfos y 2 empates, en los que celebró 16 anotaciones y recibió solo 7 tantos. Solo en uno de estos compromisos marcó solo un gol. En 2 celebró por partida doble, en uno anotó 3 veces y en otros 2 goleó con 4 tantos. Jugar ante Cartaginés tanto de visita como de local ha tenido buenos resultados para los manudos, que suman un invicto de 13 compromisos ante los blanquiazules. A pesar de los resultados positivos ante los brumosos, Alajuelense espera a un rival aguerrido que no le ponga fácil el camino a la final de la segunda ronda. Tienen un equipo muy bueno. El año pasado pues tuvieron un pequeño desliz contra Saprissa en los primeros partidos, entonces creo yo que ellos van a querer lavarse la cara, mostrar otra imagen, ¿verdad? Y a nosotros que nos compete pues es estar unidos como grupo y sacar ese partido, pues esa serie. Alajuelense enfrentará la semifinal con el subgoleador del torneo, Jonathan Moya, quien suma 9 tantos en el certamen, 2 de ellos ante Cartaginés. En el otro bando estará el goleador del campeonato, el cubano Marcel Hernández, quien en 8 partidos que ha disputado ante la liga solo ha marcado en una ocasión. La única vez que el ariete vulneró el marco rojinegro fue hace más de 2 años y medio, el 10 de abril del 2018, cuando abrió el marcador en la derrota brumosa por 2-1. Y como te digo, Marcel es un jugador importante, pero Cartago no tiene solo Marcel, tiene muy buenos jugadores que realmente han hecho un gran torneo. Hernán tiene mucho tiempo dirigiendo, lleva un proyecto y un proceso muy importante con su equipo, entonces claro, seguramente va a ser un partido duro, disputado. Alajuelense fue el más fuerte jugando de visita en la fase regular. De los 8 juegos disputados fuera de casa, la liga ganó 7 y solo perdió 1, el último en San Carlos. El juego de ida de la semifinal será este jueves a las 3 de la tarde. El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que está esperando ansioso el duelo ante Alajuelense por la semifinal. El estratega incluso afirmó que la experiencia pasada ante Saprissa, cuando fue goleado en el primer partido por 4-0, lo han utilizado como una lección para esta nueva instancia. Cartaginés y Alajuelense tendrán su primer duelo semifinal este jueves. Los brumosos velan armas y se sienten con mayor confianza que la semifinal pasada, cuando cayeron ante el Saprissa. En aquel momento el primer compromiso definió la serie, ya que los morados vencieron en el Fello Mesa 4-0. Hernán Medford cree que ha llegado el momento de demostrar las condiciones blanquiazules que los tuvieron en puestos de clasificación en toda la fase regular. Ya el equipo del año pasado era el equipo del año pasado, valga la redundancia. Tenemos ahorita un equipo que tiene ganas de hacer cosas buenas, ¿verdad? Y tampoco quitar mérito de lo que pasó atrás, después de tantos años que venía un equipo de no clasificar, una semifinal lo logra, lo vuelve a lograr. Eso quiere decir que las cosas van mejorando.
y eso espero que los muchachos lo demuestren mañana. Para Medford, el cartel de ambos equipos evoca a tener un juego disputado y parejo por la planilla de unos y otros. Ambos equipos tienen jugadores que tienen campeonato, entonces son dos equipos que tienen jugadores de mucha experiencia en esta instancia, ¿verdad? Entonces obviamente que ellos ayudarán a cada uno en su equipo, ¿verdad? En esa parte que es muy importante, no es solo la parte del juego, sino la parte mental, la parte emocional, que es sumamente importante en este tipo de partidos. Brumosos y Manudos jugarán su primer episodio semifinalista a las 3 de la tarde en el Fello Mesa. En la liguilla por el no descenso, el gol de visita puede marcar la diferencia en caso de empate en el marcador global. Es por eso que el empate a un gol es una buena noticia para Sporting FC, especialmente si se toma en cuenta que a su rival le cuesta ganar en casa ajena. Municipal Grecia deberá ganar de visita, algo que le es imposible desde hace 8 meses. El empate a un gol en el primer juego de la liguilla por el no descenso le da una importante ventaja a Sporting FC, ya que, en caso de empatar a 0 goles en el partido de vuelta, ganaría la serie gracias al gol de visita. La anotación de Elian Morales apenas a los 3 minutos deja a los josefinos con más probabilidades de superar el repechaje, a pesar de que Grecia lograra salvar la derrota con el tanto de Giancarlo Agüero. Esto deja al Municipal Grecia con 2 opciones: triunfar o empatar con 2 o más goles para superar la liguilla, o empatar a un gol y obligar a tiempos extra y penales de ser necesario. En cualquiera de los 2 escenarios, el antecedente no es positivo para los griegos, quienes no ganan un juego como visitantes desde el 6 de abril, cuando vencieron 2-0 a Limón. Han pasado 9 juegos, 1 del torneo de clausura 2020 y 8 del presente torneo, en el que Grecia no sabe lo que es ganar de visita. En 8 meses acumula 3 empates y 6 derrotas. Además, solo en 2 de esos últimos 9 juegos logró marcar 2 goles como visitante. Incluso, en los 17 partidos de la apertura, tanto de visita como de local, solo en 2 marcó 2 o más anotaciones. Por su parte, Sporting FC logró anotar en 7 de los 8 juegos que disputó como local en la fase regular. Este grupo ha ganado partidos muy importantes en los últimos 6 meses. De hecho, muchos de ellos se jugaron una final hace 6 meses y ascendieron. Y hemos jugado partidos importantes donde hemos tenido que ganar y hemos ganado. Es la segunda vez que griegos y josefinos se enfrentan en el certamen. En la fase regular, también en el Allen Rigioni, finalizaron con un empate a 0 goles. El juego de vuelta será el domingo a las 2 de la tarde en el estadio Ernesto Romoser en Pavas. El perdedor de la liguilla por el no descenso deberá jugar una serie de 2 partidos, con el último lugar de la fase regular del torneo de clausura 2021, para definir el equipo que militará en la Liga de Ascenso. Si el último lugar del próximo campeonato es el mismo que pierde la serie entre Grecia y Sporting, descenderá automáticamente. El perdedor de la liguilla quedará sin opciones de disputar la fase final del próximo torneo. Si quedara entre los primeros 4 lugares del clausura 2021, deberá cederle su lugar al 5º lugar. Y en el campo internacional, la pandemia de coronavirus redujo al mínimo el contacto físico y las reuniones. Aún así, Mamá Claus se las ingenió para seguir regalando abrazos y juguetes a niños pobres del sureste de Brasil, usando una cortina plástica de protección. La pandemia de coronavirus obligó a evitar el contacto físico y las reuniones. Aún así, Mamá Claus logró repartir abrazos y juguetes a los niños necesitados de Minas Gerais en Brasil gracias a la protección de esta cortina de plástico. Me gustó mucho el abrazo cálido de Mamá Claus. Es muy lindo, muy sabroso. Me gustó mucho. Con la cortina hecha por ella misma, Fátima puede abrazar a los niños. En cada breve encuentro, un ayudante desinfecta la protección. Hoy me sentí tan bien sabiendo que pude abrazar durante toda la pandemia. De verdad, hoy me sentí abrazada desde febrero. Fátima se dedica al voluntariado en zonas desfavorecidas de Minas Gerais desde hace casi medio siglo. Y este diciembre no quiso dejar de ser Mamá Claus a pesar de su riesgo tras haber superado un cáncer de mama en febrero. Las familias también recibieron canastas de alimentos básicos, tan necesarios en tiempos de aislamiento social.
Espero que vengan días mejores para nosotros y que el próximo año el abrazo sea más cálido. Que podamos abrazar más, que podamos sentir ese calor humano, que lo necesitamos. Minas Gerais es el segundo estado con mayor número de contagios en Brasil después de Sao Paulo, con más de 440,000 infecciones por coronavirus. El país acumula más de 6,5 millones de personas infectadas y superó las 177,000 muertes por COVID-19. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, informó que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19. Ciberataque contra la Agencia Europea de Medicamentos. La EMA informó el miércoles que sufrió el incidente a solo semanas de decidir la aprobación especial para 2 vacunas contra la COVID-19. Según un comunicado, se lanzó una amplia y profunda investigación inmediatamente en colaboración con las autoridades y otras entidades. La agencia con sede en Ámsterdam no aclaró cuándo tuvo lugar el ataque ni se dieron detalles del blanco específico. Informó además que no podrá brindar más detalles mientras la investigación se encuentra en curso. Se espera que la decisión sobre la aprobación condicional de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech sea tomada en una reunión que tendría lugar a más tardar el 29 de diciembre. En tanto, la decisión sobre la vacuna candidata de Moderna llegará antes del 12 de enero. El organismo regulador también está estudiando las vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y por Johnson & Johnson. La coincidencia de jóvenes privados de escuela y depredadores encerrados en sus casas por la pandemia creó un cóctel explosivo que provocó un gran aumento de abusos sexuales en línea contra niños de todo el mundo. Así lo advierten ONGs y policías. La pandemia de COVID-19 ha traído consecuencias más allá de la salud, algunas de gravedad, como el aumento de abusos sexuales en línea contra niños de todo el mundo. Es una tormenta perfecta. La gente pasa más tiempo en casa, en confinamiento, más tiempo en línea, tanto agresores como víctimas. En Australia, la Policía Federal recibió más de 21,000 denuncias de abusos sexuales contra niños en los 12 meses anteriores a junio, 7,000 más que el año anterior. Los pederastas se han valido de redes sociales y sitios de videojuegos donde se hacen pasar por jóvenes, youtubers o incluso artistas famosos para hablar con menores. Los investigadores también han visto foros específicos en los que se debatía sobre las oportunidades que se presentaban durante el COVID, y uno de estos foros contaba con más de 1,000 miembros. En la web oscura, en el mismo periodo que el año pasado, hemos visto una duplicación del intercambio de explotación infantil. Y como mencioné, algunos de estos sitios web están fallando y van a la Internet común para realizar su negocio también. Existen otros casos en los que los menores son impulsados a realizar actos sexuales o eróticos que son transmitidos en vivo en sistemas de mensajería como Line, donde son observados hasta por cientos de personas mientras sus padres creen que solo pasan tiempo en su habitación. Es un tipo de crimen horrible y desgarrador y repugnante. Creo que siempre ha estado ahí. El hecho de que estamos haciendo más y más avances y parece que casi cada 2 días hay una historia en los medios de comunicación acerca de alguien que ha sido arrestado. De hecho, muestra que nos estamos adelantando en el juego. Pero según ONGs y autoridades, el problema afecta sobre todo a países en desarrollo. El gobierno filipino registró un alza del 260% de denuncias de abusos contra niños entre marzo y mayo, periodo de estricto confinamiento en el país. Le agradecemos su sintonía en Costa Rica Noticias. Lo invitamos a que nos acompañe al ser las 12 mediodía con otro repaso de las noticias nacionales e internacionales. Buenos días. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más